Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo estudiando el libro de Daniel. En esta ocasión estudiaremos la lección número 9, que se titula De la contaminación a la purificación. Y el versículo de memoria dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. En el año 547 a.C., se le dio al profeta la visión que presenta en Daniel 8, que brinda algunas declaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. Entonces dice que la visión en Daniel 7, el profeta vio una escena de juicio. Entonces dice que en esta lección número 9, en el capítulo 8 de Daniel, se habla acerca de la purificación del santuario. Entonces dice que estos dos eventos están relacionados. Leemos en el capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero representa a Medo-Persia. Por eso dice que tiene 2 cuernos, porque era un imperio que estaba compuesto por 2 naciones. Y uno de los cuernos es más alto que el otro porque representa al imperio persa, porque el imperio persa fue más poderoso que los medos. Sin embargo, nunca los medos fueron vistos como una nación más baja que el imperio persa, sino que siempre los persas los vieron por igual. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El cuerno hería al poniente, al norte y al sur. Dice que esto representa los 3 imperios que Medo-Persia había conquistado, y eran Lidia, Babilonia y Egipto. Entonces dice, por eso dice que el carnero muestra su poder hacia estas 3 naciones, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Medo-Persia estaba en el momento de su poder, al igual que el antiguo imperio de Babilonia. Medo-Persia era el que dominaba al mundo conocido en ese entonces, y nadie se le podía parar. Era invencible. Pero dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable en sus ojos. Dice que el profeta deja de ver al carnero, pero dice que ahora ve un macho cabrillo que viene a una velocidad tremenda. Dice que viene corriendo el macho cabrillo sin tocar tierra. Eso quiere decir que viene a una velocidad tremenda. Y dice que este macho cabrillo tenía en medio de sus ojos un cuerno notable. Ese cuerno notable representa a Alejandro Magno, porque Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza, fue un imperio que conquistó velozmente. En tiempo récord, Alejandro Magno había conquistado a muchas naciones y se había enriquecido.
Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Dice que el macho cabrillo embiste al carnero. Y dice que lo derrota, lo pisotea, hace con él lo que quiere. Eso simboliza, eso representa cuando Grecia atacó a Medo-Persia y tal y como lo decía la profecía, porque la profecía de Daniel 2 y Daniel 7 anuncian la sucesión de los imperios. Entonces tenía que caer. Medo-Persia tenía que caer porque Dios así lo había dicho en la profecía. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, o sea, Grecia alcanzó la cúspide de su poder y riqueza al mando de Alejandro Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dice que estando en su mayor poder, Grecia fue quebrantada. Dice que ese cuerno que representaba a Alejandro Magno fue quebrado. Y Alejandro Magno, a la edad de 32 o 33 años, murió, dice el comentario bíblico adventista, de una fiebre terrible a causa de su intemperancia, dice el comentario bíblico. Porque estos emperadores en esa época, nos recordamos de Belsasar, ¿verdad? Eran intemperantes, bebían mucho alcohol, hacían muchas orgías. Y a lo mejor en ese tiempo, no lo sabemos, a lo mejor ya habían algunas drogas y también se drogaban los emperadores. Entonces, debido a su intemperancia, dice que Alejandro murió siendo un joven de 32 o 33 años. Entonces dice que en su lugar, cuando cae Alejandro Magno, dice que en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes eran estos 4 cuernos notables? Alejandro Magno tenía 4 generales. 4 generales que eran los que le ayudaban en sus conquistas. Al igual que el rey David. El rey David tenía un ejército especial, que era el que estaba cerca de David y es el que recibía las instrucciones del rey. Entonces dice que de igual manera Alejandro Magno tenía estos 4 generales. Y estos 4 generales eran Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces dice que con la caída de Alejandro Magno, dice que Grecia fue dirigido por mucho tiempo por estos 4 generales. Y dice el comentario bíblico, tomo 4, dice que al final hubieron otros conquistadores y estos 4 generales fueron derrotados. Y dice que cada uno terminó dirigiendo una provincia cada uno del imperio griego. Entonces dice que el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice que de uno de ellos, muchos comentadores piensan que el cuerno pequeño salió de uno de estos 4 generales. Porque dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño, pero eso no puede ser porque entonces nosotros hoy entendemos que el cuerno pequeño es la continuación de la Roma pagana. Entonces quiere decir que si salió de uno de ellos, el cuerno pequeño sería griego y el cuerno pequeño es romano. Por eso dice en el comentario bíblico de que cuando dice que de uno de ellos salió, dice que se refiere a los 4, de uno de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste.
dice que de uno de los 4 puntos cardinales, porque dice que estos 4 cuernos notables salían hacia los 4 vientos del cielo, y los 4 vientos del cielo son los 4 puntos cardinales. Entonces, de uno de los 4 puntos cardinales salió el cuerno pequeño. No salió de uno de los generales griegos, sino que de uno de los puntos cardinales. Y dice que este cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. El cuerno pequeño, que era la continuidad de la Roma pagana, la Roma de los Césares, dice que el cuerno pequeño creció y conquistó a Egipto, a Siria y a Palestina. Dice que el cuerno pequeño creció hacia estas naciones y las conquistó. La tierra gloriosa se refiere a Palestina, especialmente Jerusalén. Y dice que el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dice que este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. Cuando habla del ejército del cielo, claro, está hablando de las estrellas. Y dice que en este punto representa a los hijos de Dios. El cuerno pequeño siempre ha perseguido a los hijos de Dios a través de los siglos. Y dice que los persiguió y los echó por tierra. Dice en el capítulo 7 de Daniel que el cuerno pequeño venció a los santos del Altísimo. Los venció, pero después los santos del Altísimo recibieron el reino y el poder. Entonces dice que este cuerno pequeño, que es la continuación de la Roma pagana, dice que echó por tierra a los hijos de Dios y los pisoteó, la persecución. Y dice que los hijos de Dios fueron pisoteados por el cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice que además de derribar a los hijos de Dios y de perseguirlos y de pisotearlos, dice que este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es este príncipe de los ejércitos? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, incluso aquí en el libro de Daniel, lo identifica como Miguel, el gran príncipe, el que está por los hijos de tu pueblo. Entonces el gran príncipe se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Se engrandeció contra él. ¿Por qué? Porque dice que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Se levantó contra el príncipe de los ejércitos de Jehová. Dice que cuando Josué se encontró con el ángel de Jehová, que era Jesús, dice que le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces el cuerno pequeño quitó a Jesús como intercesor entre Dios y el hombre y puso a sacerdotes humanos pecadores y a los santos, especialmente María. Ahora, por eso cuando los sacerdotes católicos va la gente y se confiesa, dicen ellos: yo te absuelvo, yo te perdono. Y dice: ve y reza tantos Padres Nuestros y tantas Aves María. Porque según ellos, el cuerno pequeño, el papado ha enseñado que María es la intercesora entre Dios y los hombres. Pero esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira porque el mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo, dice: hay un solo mediador. En primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces dice que el santuario fue echado por tierra. El cuerno pequeño ha hecho a un lado a Jesús y ha puesto en su lugar sacerdotes pecadores. Yo vengo de un lugar donde la iglesia católica ha sido la iglesia dominante. Y claro,
con tantas historias erróneas acerca de los sacerdotes católicos, ¿verdad? Y ahora, hoy en día, todo mundo lo sabemos, los sacerdotes han sido acusados de abuso sexual porque son humanos, ¿verdad? Entonces, porque todos estamos expuestos a caer, todos, ¿verdad? No estamos condenando a nadie. El punto es que ellos son humanos. Los mismos fariseos reprendieron a Jesús cuando Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: tus pecados te son perdonados. Y dijeron los fariseos: ¿y quién es este que perdona pecados? Y en ese punto tenían razón, porque ellos no creían que Jesús era Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre. Entonces por eso lo condenaron, porque ellos lo veían como humano. Y ningún humano tiene el derecho a perdonar pecados, solo Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad, el cuerno pequeño, en su etapa pagana y papal, porque ahora ya, hoy en día, el cuerno pequeño está actuando ya en su fase papal. Dice que echó por tierra la verdad. ¿Qué significa? De que la iglesia, el papado, la iglesia popular, ha hecho a un lado la palabra, la santa palabra de Dios, porque hay que decirlo de esa manera. La santa palabra de Dios, dice, la hizo a un lado, y entonces ha metido las tradiciones. Los mandamientos de Dios fueron cambiados. En Éxodo 20, del 1 al 17, están los 10 mandamientos, uno por uno. Lo que pasa es que como la gente no estudia la palabra de Dios, sino que cree a lo que la iglesia popular ha enseñado, la iglesia romana cambió los mandamientos de Dios. Quitó el sábado y puso el domingo. Quitó el segundo mandamiento donde Dios prohíbe adorar imágenes. Lo hizo a un lado. Y ahora pone imágenes que según ellos enseña de que son los que interceden. Dice la gente católica, dice, no, es que los santos, ellos le piden permiso a Dios para hacer el milagro, y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Porque dijo el Señor, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos todo, y esto quizás es una corrección para algunos hermanos, que hacen una oración, no la hacen bien. Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré. Entonces todas las cosas, hermanos, especialmente para mis hermanos, cuando oramos, oremos al Padre en el nombre de Jesús. Hay personas que oran de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias, te pido, te doy gracias, etcétera, etcétera, y te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces no es así. Hermanitos, debemos de orar como la Biblia enseña. Algunos terminan la oración y te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no enseña así. No es que estemos menospreciando a la Santísima Trinidad, nada de eso. Pero debemos de hacer como las cosas las enseña la palabra de Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ganó los méritos. Jesús vino a vivir, a morir, resucitó y ahora intercede por nosotros. Es el que merece, por eso dijo el Señor, oren en mi nombre. Entonces, el cuerno pequeño dice que echó por tierra la verdad. O sea, incluso, y esto ha hecho daño a las iglesias evangélicas también. Porque las iglesias evangélicas
por no estudiar la palabra de Dios, siguen las enseñanzas de Babilonia, del cuerno pequeño, del papado. Siguen las enseñanzas. Entonces ellos también están siguiendo. Por eso, en el libro de Apocalipsis a Babilonia del tiempo del fin, le llama la Biblia la gran ramera, la madre de todas las rameras, porque las otras iglesias, sin querer, por ignorancia, se convierten en hijas de la gran ramera. Así que si usted está escuchando este mensaje, mi querido hermano evangélico, lea más la palabra de Dios para que pueda hacer las cosas como deben de ser. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Dice que uno de los santos, un ser celestial, le preguntó a otro santo, cuando vio toda la visión, cuando vio al carnero, al macho cabrío, al cuerno pequeño, y vio todo lo que hizo, la persecución, se levantó contra el ejército del cielo, contra el Hijo de Dios, contra la verdad. Entonces al santo le pudo, decimos nosotros, y preguntó: ¿hasta cuándo va a durar esto? Se preocupó. Imagínense, ¿hasta cuándo va a durar esto, Señor? Preguntó este santo. Y el otro le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces dice que esta respuesta, de por sí las visiones, Daniel no las comprendía. Porque se acuerdan que tuvo que venir el ángel a explicarle la visión. A decirle, porque Daniel, pues en su humanidad, no entendía hasta que el ángel le explicó la visión. Entonces él está perturbado. 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana hacen un día. Entonces eran 2300 días. Entonces, claro, este punto, pocas iglesias lo entienden. Como adventista del séptimo día, yo le doy gracias a Dios de haber conocido este mensaje. Porque muchos lo interpretan literalmente. Y entonces ellos dicen que son 2300 días, ¿verdad? Entonces, pero no. Dice, en esta ocasión, en la profecía, como son símbolos, nosotros sabemos que se aplica el método historicista. Porque el método historicista está hablando de que las profecías tienen su cumplimiento en el futuro. Y entonces se aplica el principio de día por año, que es bíblico. Día por año. En la profecía, un día corresponde a un año. Entonces no son 2300 días literales, sino que son 2300 días simbólicos. O sea que es un periodo largo de 2300 años. Entonces, pocas iglesias enseñan este principio. Entonces le dijo el santo al otro santo: esto va a llegar. Está hablando de un periodo de 2300 años. Y en la próxima semana, en la próxima lección, estudiaremos más claramente este asunto. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a la visión. Miren qué interesante, ¿no? Le gritó, el uno le gritó al ángel, Gabriel, el ángel Gabriel. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, la visión no es para dentro de unos pocos años, es para el tiempo del fin, entiende.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Cayó dormido, imagínense, qué tremendo, ¿no? Como por ejemplo la hermana White, que Dios le dio la oportunidad de tener muchas visiones. La hermana White vio muchas visiones, ¿verdad? En donde el Señor le mostró tantas cosas. Me imagino que cuando ellos despertaban de la visión, cuando la visión terminaba, estaban asombrados. San Pablo dice de que el Señor no sabe, dice San Pablo, si fue en visión o fue en el cuerpo, al tercer cielo, donde Dios le mostró cosas, dice el apóstol Pablo, que el hombre no ha visto, no ha oído, ni han venido a su corazón. Entonces, claro, después de la visión, Daniel dice, cayó dormido en tierra y él me tocó y me hizo estar en pie, lo levantó. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira de Dios, porque esto es para el tiempo del fin. Y le explica la visión, le explica del carnero, le explica del macho cabrillo, le explica del cuerno pequeño, dice, y al fin del reinado de estos, versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, los transgresores. Estamos viviendo en un mundo perverso, terribles cosas. En México acaban de matar a una niñita de 7 años y antes de matarla la violaron. Y según cuentan las noticias, la mataron porque la niña lloraba mucho después de la violación. Esos malvados. Estamos viviendo en un mundo terrible, ¿verdad? Entonces al fin dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, miren, sagaz, hará prosperar el engaño en su mano. Tremendo, ¿no? Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Es el cuerno pequeño, ya en su fase papal. Dice en Daniel, dice que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, inteligente, sagaz. Dice especialista en enigmas. ¿Y quién es el sagaz? Dice, ¿quién es el más sagaz de todos? Es el diablo. Entonces este cuerno pequeño, en segunda de Tesalonicenses, dice San Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, en su fase papal, dice que es especialista en enigmas. Tiene la mente del diablo. Y mucho cuidado, amigos, hermanos, ¿verdad? Hermanos evangélicos, hermanos católicos. Es tiempo ya de escudriñar la palabra de Dios. Porque este cuerno pequeño, el papado, la Babilonia del tiempo del fin, tiene la mente de Satanás. Dice que se levanta dice que es por obra de Satanás. Se le llama el inicuo. Un día, un hermano, comentándome de Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II murió, me dijo un hermano de la iglesia, hermano, dice mi esposa, que Dios le dio tiempo a Juan Pablo II que se arrepintiera. Y yo lo corregí, le dije, no señor, esta gente no tiene corrección, porque son mensajeros de Satanás. El cuerno pequeño, no tiene perdón de Dios porque es el anticristo, es el enemigo de Dios. No tiene, yo lo corregí, le dije, mira hermano, Dios puede hacer eso con otros, pero menos con los papas, porque ellos son instrumentos del diablo. Así que mucho cuidado con eso, con andar creyendo cosas así.
Entonces dice que será quebrantado. Daniel vio que fue quebrantado. ¿Y cuándo será quebrantado el cuerno pequeño? Cuando Jesucristo venga. Dice que será quebrantado no por mano humana, no, porque se ha hecho fuerte, se engrandeció. Dice que con apariencia de piedad engaña a muchos. El Santo Padre, humilde. El nuevo Papa Francisco, a quien yo personalmente a él, porque se llama como yo, Jorge Bergoglio, es mi tocayo. Lo respeto como ser humano, pero como instrumento de Satanás. Pues no, ¿verdad? Porque ellos son instrumentos del diablo. Son los anticristos, son los enemigos de Dios. Entonces dice que cuando Jesús regrese, dice que lo va a matar con el espíritu de su venida. Cuando Jesús venga, Jesús viene en las nubes del cielo con todo el poder de Dios. Entonces dice que todos los impíos serán eliminados, comenzando por la bestia, por el cuerno pequeño, comenzando con él, comenzando con sus seguidores. Y dice que hasta entonces será quebrantado, será eliminado. Y el pueblo de Dios fiel recibirá el sello de Dios. Y recibiremos el poder de Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo en su segunda venida viene a instalar el reino eterno. Y juntamente con nosotros viviremos con Él por la eternidad. Entonces le dice el ángel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Imagínense, Daniel recibió esta visión, dijimos, en el 548 o 547 antes de Cristo. Y le dijo esta visión, dice, para muchos días, para 2300 días. Entonces, y yo, Daniel, quedé quebrantado, dice Daniel. Y estuve enfermo algunos días, imagínense. Muchos han manifestado que quisieran recibir visiones de Dios. Pero imagínense, viendo el caso de Daniel, dice que él quedó enfermo. Porque imagínense, debe ser tremendo, ¿no? Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado, dice, a causa de la visión y no la entendía. Qué tremendo, ¿no, hermanos y amigos? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice que Daniel quedó quebrantado y no entendía la visión. Tuvo que venir el ángel a explicársela. Entonces dice la purificación del santuario. Dice que el santuario será purificado, el santuario celestial. Así como el santuario terrenal, allá cuando el santuario estaba en el desierto, todos los días los pecadores arrepentidos venían al santuario, confesaban sus pecados y el sacerdote recibía la sangre de los animalitos que simbolizaban a Jesús y era, dice, derramada dentro del santuario. Y de esa manera, los pecados de los hijos de Israel contaminaban el santuario. Pero una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y se traían, por eso en la visión, aparece un carnero y aparece un macho cabrillo. Porque eran los dos animales que se traían para el día de la expiación. Uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Entonces dice que en esa ocasión, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y dice que limpiaba, purificaba el santuario de todos los pecados que los hijos de Israel habían traído durante todo el año. Y entonces dice que el carnero era ofrecido por Jehová y el macho cabrillo, el sumo sacerdote ponía todos los pecados del pueblo que habían traído durante el año y lo mandaba al desierto. Eso se encuentra en
en el libro de Levítico capítulo 16. Y dice que este macho cabrillo era llevado al desierto por una persona escogida. Y allá lo dejaban, y allá se perdía, y allá se moría. Pero el santuario terrenal era purificado. De la misma manera, el santuario celestial está siendo purificado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que al igual manera como los hijos de Israel contaminaban el santuario por sus pecados, dice que de la misma manera todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados, dice que contaminamos el santuario celestial con nuestros pecados, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ahora el santuario celestial está siendo purificado por nuestro Señor Jesucristo. Y la lección también habla del juicio investigador. Nosotros como hijos de Dios estamos siendo investigados, y aquí hay una pequeña discrepancia, ¿no? Nosotros como iglesia entendemos que el juicio investigador está siendo llevado en este momento. Desde 1844 en adelante, que Jesús salió del lugar santo al lugar santísimo, empezó el juicio investigador. Y no sabemos en qué momento seremos llamados ante el Padre a dar cuenta en el juicio investigador. Pero hay otros que piensan, otros ministros muy estudiosos, basándose en Hebreos 9:27, que dice que es necesario que todos comparezcamos. Lo vamos a leer. Hebreos 9:27. Muy interesante este versículo. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay ministros que enseñan de que el juicio se llevará a cabo después de que muramos. Porque dicen ellos, pues ahora estás en vida, estás expuesto a pecar. Pero dice, es necesario morir, y cuando tú mueres, Dios te va a examinar tu caso, desde que conociste a Jesús hasta el día de tu muerte. Tiene sentido. Pero aquí hay una declaración de la hermana White que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, que encaja en los dos aspectos, ¿verdad? Encaja en los dos aspectos. Yo creo lo que la iglesia enseña, lo creo. Pero también me llama la atención lo que enseñan algunos ministros. Pero dice aquí la hermana White, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos, mire qué interesante, los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Conflicto de los Siglos 421. Entonces esta cita encaja. Dice que mientras los pecados de los creyentes arrepentidos, dice, son quitados del santuario, son limpiados por nuestro Señor Jesucristo, debe haber una obra especial de purificación en nosotros. Dice, debemos de buscar en nuestro corazón si hay algún pecado, si hay algún vicio que está interfiriendo en mi caso para cuando el Señor me llame a juicio. Entonces dice que debe haber una obra especial de purificación. Entonces, hermanos y amigos, es interesante, ¿no? Qué hermosas lecciones, hermanos. Yo animo a mis hermanos adventistas, donde quiera que estén, que estudien estas lecciones. Porque raras veces como pueblo estudiamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Son pocos los hermanos que lo estudian y lo enseñan, pero la mayoría no, o sea, no lo hacemos. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad, hermanos, porque hay unas enseñanzas hermosas. Y a mis queridos amigos,
de otras iglesias, mis hermanos católicos, también los invito a que escudriñemos la palabra de Dios, porque Dios viene por un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Les recuerdo suscribirse a este canal y darle like a este video si les gustó. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir esta lección con mis hermanos y nuestros amigos. Ayúdanos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones y podamos escudriñarlos y buscar, Señor, si hay algo que se interfiere, para que aquel día, Señor, podamos estar de pie ante el juicio y poder pasar a la patria celestial. Bendícenos grandemente. Perdona nuestros pecados. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.